Hola amigos, ¿les gustaría escuchar un hecho asombroso? Hace 112 años, Theodore Roosevelt estaba haciendo campaña para regresar a la presidencia cuando un hombre armado abrió fuego. El 14 de octubre de 1912, el ex tabernero John Schrank intentó asesinar al expresidente estadounidense Roosevelt mientras hacía campaña para la presidencia en Milwaukee, Wisconsin. La bala de Schrank se alojó en el pecho de Roosevelt después de penetrar el estuche de acero de sus anteojos y pasear por un discurso de 50 páginas. Por suerte para él, en realidad lo dobló, por lo que fue como 100 páginas. Schrank fue inmediatamente desarmado y podrían haberlo linchado si no hubiera sido por el grito de Roosevelt para que no le hicieran daño. Roosevelt, un cazador y anatomista experimentado, sabía que no estaba gravemente herido, por lo que se negó a ir al hospital. En lugar de eso, pronunció el discurso programado y habló durante unos 90 minutos. Después, los médicos concluyeron que sería menos peligroso dejar la bala en su lugar que intentar removerla. Roosevelt llevó la bala consigo por el resto de su vida, y otro hecho sorprendente relacionado es que Roosevelt recibió un disparo en Milwaukee, a unas 2 cuadras del lugar donde comenzará la convención republicana de 2024 en 2 días. Bueno amigos, creemos que pueden haber visto el anuncio. Esta es una edición especial de Respuestas Bíblicas en Vivo y obviamente nuestra nación se está tambaleando ahora mismo como lo hemos hecho antes, debido a una violencia sin sentido que ha ayudado a alimentar las llamas para que algunos se polaricen aún más. Y anoche publiqué algo en mi página en Facebook animando a la gente a orar por la calma y a que todos respiren. Y me sorprendió que incluso con solo mencionar el tema y pedir a la gente que orara, la gente comenzó a estallar con prejuicios políticos de una forma u otra. Y pensé, vaya, esto no es saludable, y mucha gente realmente estaba haciendo preguntas. ¿Es lo que ocurrió en este intento de asesinato del expresidente Trump el cumplimiento de alguna profecía bíblica? Y otros se preguntan si hubo una conspiración iracunda, y tenemos un invitado especial aquí. Él es mi amigo y mi mente va hacia Eric. Solo completaré su nombre, Eric. No le importa si comparte que no es solo cristiano, sino que anteriormente fue empleado del FBI. ¿Y cuál era su especialidad específica en eso? Sí, yo era un agente especial del FBI enfocado en el contraterrorismo en un grupo de trabajo conjunto. Están ubicados en todo el país y la oficina está a cargo de ellos, y nos unimos a otras agencias del alfabeto y también a las autoridades estatales y locales para ayudar a frustrar el terrorismo en los Estados Unidos y también el terrorismo internacional y las amenazas a la patria, a nuestro liderazgo y al pueblo estadounidense. Así que han estado viendo una cara nueva aquí. Pensamos que podríamos tenerlo como recurso. Pueden quedarse con nosotros durante la primera mitad del programa y vamos a hablar un poco sobre lo que realmente sucedió y lo que mucha gente ha visto. Pero como siempre queremos comenzar con una palabra de oración y luego podríamos ir a la escritura también. Absolutamente. Bien, comencemos con la oración. Querido Padre Celestial, una vez más estamos agradecidos por el tiempo que tenemos para abrir tu palabra. Tu palabra es verdad y especialmente en este momento, Señor, necesitamos la lámpara de la verdad, la palabra de Dios para guiarnos. Así que oramos para que tu Espíritu esté con nosotros mientras abrimos la palabra, esté con aquellos que nos escuchan y guíanos en una comprensión clara de la Biblia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, usted sabe, Pastor Duke, que es un hecho interesante que mencionó, por supuesto, al hablar de este intento de asesinato. No es el primer intento de asesinato de un presidente de Estados Unidos. En realidad, hubo 4 intentos de asesinatos exitosos y hubo algunos otros que fracasaron. Sí, bueno, los 4 que por supuesto tuvieron éxito son Lincoln, Garfield, McKinley, Kennedy. Y creo que el presidente Ford tuvo 2 intentos de asesinato, 2 disparos, no fue alcanzado. De hecho, tuvimos un miembro de nuestra iglesia que fue alcanzado y terminó convirtiéndose en miembro de nuestra iglesia aquí en Sacramento, y recibió una bala por el presidente, recibió una carta y luego, ¿sabes que alguien disparó en la Casa Blanca mientras Obama estaba allí? Y por supuesto el intento de asesinato de Teddy Roosevelt, y hubo otro, Ronald Reagan. Por supuesto, sí, en 1980 o 81, pero y en la Biblia la gente podría sorprenderse. Esto no es nada nuevo. Es que la política puede ser muy divisiva y tienes algunos ejemplos en la Biblia. Algunos de ustedes recuerdan que José estaba en prisión con el copero y el panadero del faraón porque aparentemente alguien había intentado envenenar al faraón.
y no estaba seguro de quién era, pero después se determinó que era el panadero y el copero vivió. Y luego tenemos el ejemplo en la Biblia, en el libro de Esther. Alguien estaba planeando un asesinato a Asuero y eso fue descubierto. Y tienes a Eglon, el rey que fue asesinado por Aot. Así que esta lucha política, cuando las personas están en posiciones de visibilidad, poder, influencia, se convierte en un objetivo. Y pensé que era realmente importante para nosotros abordar alguna de estas cosas que mucha gente se pregunta. ¿Algo de esto es un cumplimiento de la profecía? Pero antes de entrar en esto me di cuenta, hermano Eric, que veía mucha gente y estaban seguros de que era una conspiración en ambos extremos. El país está algo polarizado ahora, demócratas y republicanos y tal vez algunos independientes. Y claro, la gente pensaba que el presidente Trump o algunos de sus amigos ayudaron a organizar esto, por lo que se vería así. Ahora, según tu experiencia, ¿cuál crees que es la posibilidad de que esto sea así? Bueno, creo que en ese caso le dan demasiado crédito al gobierno u otra entidad. Si mis ojos parecen un poco cansados, mi teléfono sonaba sin parar anoche con cada idea y teoría de conspiración que puedes imaginar. Así que tuve que silenciarlo desde el principio. Pero eso es lo que sucede cuando no tienes datos disponibles en el momento. La mente divaga y con razón. La gente está interesada en lo que está pasando, pero si miras, para que alguien reciba una bala en la oreja, no creo que nadie quiera correr ese riesgo. Si eso fuera una significación, creo que los hechos saldrán a la luz, por supuesto. Será una agnosia en el Capitolio y pasará por tratar de determinar exactamente qué sucedió. Pero si miras lo que hizo el expresidente Trump cuando miró ese jumbotron y giró la cabeza por una fracción de segundo, solo mirando los diagramas, esa fracción de segundo de él girando la cabeza probablemente fue una cuestión de vida o muerte. Ese momento podría haber sido orquestado. Correctamente. Y luego, normalmente cuando va a haber una figura de alto perfil como un presidente que viene a un lugar, ¿qué hacen con la seguridad, con anticipación? Bueno, esa es la clave. La batalla comienza antes del evento. Así que quieres llegar al sitio. No soy de servicio secreto, pero trabajamos con agentes del servicio secreto. Tienen un equipo avanzado que obviamente va a evaluar la escena. Buscará cualquier amenaza que pueda haber allí y luego establecerá un plan de acción sobre cómo van a lidiar con ella antes de. Trabajan las fuerzas del orden locales del Estado, generalmente traen al servicio secreto que tendrá el perímetro y debido a los recursos fuera del perímetro contratarán oficiales locales y estatales. Por lo que es posible que en realidad haya habido una división de responsabilidad en esos edificios donde el servicio secreto no era responsable de algunos. Potencialmente, sí. Estoy suponiendo lo que sabemos hasta ahora, es solo una evaluación muy aproximada. Sí, lo aprecio. Y además hay otros que piensan que esto puede haber sido un complot del lado de los demócratas, donde estaban tratando de subestimar al personal, ¿sabes? Cuando Oswald tuvo el evento con Kennedy, todos automáticamente asumieron que todos, desde la mafia, los rusos y el presidente Johnson, estaban de alguna manera detrás de esto. Pero tienes a este individuo solitario que es difícil movilizar a una persona que haga algo así. Sí, y eso será obviamente. Estaremos observando las audiencias en el Capitolio durante, estoy seguro, las próximas semanas. Haya o no un documento de rastreo de si la campaña solicitó o no personal y no lo recibió, pero es difícil decirlo. La naturaleza humana, cuando hay un espacio en blanco, lo queremos llenar de inmediato, y es ahí donde salen todas estas conspiraciones. Así que desde el punto de vista del FBI, que se hace cargo de la investigación, quiero decir, van a tirar todo en este caso. Quiero decir, tendrás perfiladores, revisarán los registros financieros con gran meticulosidad, todos serán entrevistados dentro de esa esfera de influencia del tirador, sus familiares más cercanos, sus amigos, simplemente saldrán de allí, limpiarán sus cuentas de sus redes sociales, su computadora, todo será revisado meticulosamente. Quieren ver cuál es el motivo. ¿Hay un nexo con el terrorismo internacional o con alguna otra agencia o simplemente fue un lobo solitario que actuó por su cuenta? Sí. Y sabes, lo que creo es que realmente importante hablar en estos momentos como este, Pastor Ross, es que como cristianos, ¿qué hacemos? Si masticamos y masticamos todas las conspiraciones posibles, ¿cómo afecta eso realmente el reino de Dios?
¿Cómo difundimos el Evangelio? ¿Cómo estamos ganando almas? Bueno, como mencionaste, Pastor Doc, esta no es la primera vez que ocurre una catástrofe nacional o el asesinato del presidente, por supuesto. El 9/11, cuando eso sucedió, la gente estaba preguntándose, ¿este es el fin del mundo o eso traerá eventos finales? O cuando estalló la Segunda Guerra Mundial o incluso antes de la Primera Guerra Mundial, la gente se preguntaba, ¿eso es el fin? Entonces esa pregunta era hecha, sí, armas nucleares, así que tenemos que tener cuidado de interpretar la profecía bíblica solo en los titulares. Debemos dejar que la Biblia se interprete a sí misma y ver la imagen completa y cómo se relacionan las cosas ahora. Supongo que esto nos llevará a la siguiente pregunta, que es una respuesta bíblica, y esa es, ¿está Estados Unidos en la profecía bíblica? ¿La Biblia habla de los Estados Unidos como un jugador clave al final? Uno de los versículos que en realidad no lo compartimos todavía, pero está conectado con la profecía bíblica. Jesús dijo en Mateo 24 que una de las señales del fin, como en los días de Noé, y ahí lo tienes en tu pantalla en Mateo 24:37, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Pero como en los días de Noé, antes del diluvio, una de las características, y puedes leer allí en Génesis capítulo 6, nos dice que la violencia llenó el mundo. Y entonces puedes ver la violencia. Y obviamente cuando en la pantalla, en un evento pacífico, a la gente le están disparando así, es simplemente una tragedia. Es un recordatorio de que estas son las señales del fin. Y por supuesto, la violencia allí no solo atenta contra Donald Trump, sino por supuesto, tienes una familia que perdió a su padre, 2 niñas pequeñas que perdieron a su padre como resultado, y otras en estado crítico, una esposa que perdió a su marido, por lo que fue muy doloroso. Sí. Quiero decir algo, si les importa eso. Sabes que ayer estaba de excursión con algunos amigos en el área remota de Lake y me golpeó fuerte porque mi teléfono comenzó a sonar. Y había un grupo de personas que tal vez estaban a 50 pies de distancia y alguien dijo, hey, le dispararon al expresidente, y un individuo dijo, espero que le hayan dado bien. ¿Le dieron? ¿Le dieron? Yo no pude quedarme en silencio y pensé, es ahí donde nos encontramos hoy en la sociedad. Entonces le dije, oye, ¿de dónde eres? Y la esposa dijo, bueno, Australia, pero él es de Estados Unidos. Y le dije, yo soy un exagente del FBI. Dije que somos estadounidenses aquí. Estas personas que ves aquí, dije, no abogamos por perseguir nuestro liderazgo en ambos lados del pasillo. No lo toleramos. Y hubo silencio. Pero lo que eso me habla es a nivel macro, mirándolo ahora. ¿Qué podemos hacer como cristianos para superar esto? Les digo esto, solo desde el punto de vista del FBI, cuando iba a trabajar a diario, trabajaba con los patriotas, gente que todos tenemos prejuicios, ¿correcto? Todos tenemos prejuicios políticos, nos inclinamos hacia un lado o hacia el otro, o tal vez hacia ambos veces, pero controlaríamos nuestros prejuicios en la puerta o seguiríamos los hechos a donde nos llevan. Está bien, pudimos superarlo porque estábamos sirviendo al pueblo americano. Y como cristianos también estamos sirviendo a la humanidad. Jesús dijo que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. No tenía una prueba de fuego para los republicanos, los demócratas, los libertarios, por independientes. Dijo a todas las personas. Todos han caído de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Y creo que si podemos elevarnos a ese nivel y aprovechar estos tiempos de malestar y predicarle el Evangelio como lo han hecho en hechos asombrosos, seamos independientes, no tengamos miedo de llamar o defender la verdad, sino de ser audaces y sin vergüenza. Pero para hacerlo de una manera correcta, discreta y digna, podemos superarlo como lo hizo Daniel. Sirvió en múltiples administraciones. Sí, ese es un buen punto. Sí. Daniel sirvió en las cortes babilónicas y persas, pero en todos sabían que su servicio principal era a otro reino. Sí, así es. Sí, él era fiel. Sí, era inquebrantable. Sí, servía al Señor y sin embargo era un buen administrador. Supongo que hemos recibido algunas preguntas. Las tenemos. Quiero mencionar que tenemos las líneas telefónicas abiertas y si tienen alguna pregunta sobre la Biblia, el número para llamar es 800-4637-297. No hemos atendido ninguna llamada aún, así que si está esperando, espere un momento, le llamaremos aquí. Queríamos tomarnos aún tiempo para aprender más con Eric y luego en nuestras líneas telefónicas. Quiero mencionar que tenemos una oferta gratuita, Pastor Doc. Es algo que no siempre ofrecemos, pero es una de las revistas más populares de hechos asombrosos. Se llama American
en la profecía bíblica. Y luego tenemos un par de preguntas sobre eso. Así que queremos que esto esté disponible y es gratis. Todo lo que tienen que hacer es llamar al 800-835-6747 y la enviaremos. Y si está en América del Norte, en Canadá, Estados Unidos, le enviaremos la revista América en la Profecía. Si se encuentra fuera de los Estados Unidos, también puede obtenerla o al menos leerla en el sitio web amazingfacts.org o .com. También puede recibir una copia digital, creo, simplemente marcando el numeral 250 en su teléfono y la recibirá ahí mismo en su teléfono. Puede leerla de inmediato, pero si alguna vez fuera necesario, Pastor Doc, entendiéramos lo que dice la Biblia y cómo Estados Unidos se relaciona con la profecía bíblica, creo que ahora es un momento importante. De hecho, aquí hay una pregunta que voy a hacer. Estas son algunas preguntas que han llegado y es interesante. El intento de asesinato de Trump cumple con Apocalipsis 13:6, donde dice que la bestia recibe una herida mortal, pero su herida mortal es sanada. Hablando de una de las cabezas que recibe una herida mortal. ¿Esto es lo que pasó ayer? ¿Sabes? Recuerdo cuando el Papa Juan Pablo II le dispararon, recibió un intento de asesinato y sobrevivió. Y todos citaron eso y dijeron que este es el cumplimiento de que una de las cabezas de la bestia recibió una herida mortal. Y ahora hay dos bestias en Apocalipsis 13. Y la teología de la Reforma Protestante es que la primera de esas dos bestias sería el catolicismo con base en Europa. Y la segunda bestia sería el protestantismo con base en los Estados Unidos. Pero esa primera bestia que recibe una herida mortal es la de Europa, así que no. Ese es un evento histórico que ocurrió en 1798 con la Revolución Francesa. Sí, en realidad esto está en la revista, creo que esto se hablará. Pero me sorprendió cuando vi esa pregunta porque pensé, vaya, ese fue un giro creativo sobre lo que sucedió en las noticias. Aquí hay otro, y Eric tal vez tenga algunas ideas sobre esto. ¿Qué pasa con el nacionalismo cristiano y su aumento de eso en los Estados Unidos hoy? ¿Podría ser de alguna manera el cumplimiento de la profecía y está conectado con este proyecto 2025? Sí, bueno, hablaré sobre... Sí, les dejaré discutir lo del 2025. Eso es 400 académicos conservadores y es un documento enorme. Sí, ha aparecido mucho en las noticias últimamente y creo que la gente no es consciente de eso tampoco. La administración, ya sea demócrata o republicana, está obligada a seguir las recomendaciones de los estudios del think tank. El think tank republicano se llama la Fundación del Patrimonio y luego hay un think tank demócrata que tiene 275 empleados, llamado el Centro para el Progreso Estadounidense. Washington está lleno de think tanks. Sí, todos ellos han recomendado cuáles son sus ideales y en realidad ha sido solo para fines de campaña que la gente ha hecho una gran cosa de una de las recomendaciones que pensaban que generalmente eran ideales, pero ahora pregunta sobre nacionalismo cristiano. Y es un término que estuve buscando esta semana. Dice que depende de cuál sea tu definición. Tienes dos palabras, cristianismo y nacionalismo, y esos son términos bastante completos y pueden significar algo diferente para muchas personas diferentes. Creo que todo eso depende de cómo esté enmarcado. Quiero decir, mira, retrocedamos 10, 15 o 20 años. Había un elemento de parcialidad en ambos lados del pasillo y al informar las noticias, pero parece que ahora hemos pasado de citar estrictamente el periodismo de opinión y las cosas se repiten y se repiten otra vez para que puedas tomar una palabra de moda como nacionalismo cristiano y convertirla en lo que quieras. Si todos se unen y dicen, bueno, eso es lo que significará, vamos a publicar eso y tocar el tambor para que cualquier cosa pueda volverse peligrosa. Cuando tienes a los medios de comunicación reproduciéndola. Crean nuevas definiciones. Exactamente. Y de hecho, forma el lenguaje del país, sí, porque se repite. Pero en pocas palabras, cuando la gente dice nacionalismo cristiano, ahora creo que están hablando de grupos cristianos que quieren que Estados Unidos adopte el cristianismo como religión nacional. Eso va en contra de lo que creían nuestros padres fundadores. Pero hay que tener cuidado porque entonces la gente irá al otro extremo y dirá que vamos a convertirnos en un país sin religión. Creo que Roger Williams expresó esto también como cualquiera en el sentido de que dijo que todos en Estados Unidos deberían seguir la moral descrita en los 10 mandamientos, en particular la segunda tabla.
Es decir, los últimos 6 mandamientos entre el hombre y su prójimo, que el gobierno debe apoyar la moral y los obtiene de los 10 mandamientos, que honra la propiedad, honra la vida, no codicia, debe honrar el matrimonio y la autoridad paterna y todas esas cosas. Pero el gobierno no debería hacer cumplir los primeros 4 mandamientos que hablan de cuál es el nombre de tu Dios, cómo lo adoras, etcétera. Entonces, es necesario que haya una distinción, pero no se puede descartar por completo la moralidad y decir que cualquier esfuerzo por mantener la moralidad en nuestro país es nacionalismo cristiano. Sé que están hablando de poner los 10 mandamientos en alguna de las escuelas públicas. Creo que es en Oklahoma. Y eso no debería sorprendernos. Estaban en las escuelas públicas cuando yo era niño y no sé si le hizo daño a nadie, pero solían orar en las escuelas encima de la Corte Suprema. Los 10 mandamientos están en el pináculo del edificio, así que eso no es nacionalismo cristiano. Eso es negar que Estados Unidos tenía raíces cristianas, que venimos de una cultura judeo-cristiana, los fundadores. Eso es solo historia, y creer eso y reconocer eso no es nacionalismo cristiano. Ahora la gente dice que tenemos una constitución de los Estados Unidos, estamos bien, pero la constitución está impresa en una hoja de papel. ¿Qué le da su autoridad? Es el pueblo estadounidense, la gente detrás de ella que tiene un sentido de moralidad y decencia y hace cumplir lo que da su poder. Como digo, el billete de $100 es un trozo de papel, pero tiene la percepción de ser el valor que tiene debido a la plena fe y crédito del gobierno de los Estados Unidos para pagar sus facturas. Si no pueden hacerlo, ese billete de $100 o billete no vale nada. Y como usted dijo, se necesita un nivel de moralidad y decencia de un pueblo para poder hacer cumplir esa constitución y hacerla realidad. Sí. Bueno, eso probablemente genera la siguiente pregunta, que es, como un creyente cristiano en la Biblia, ¿cuál es nuestra responsabilidad con referencia al gobierno? ¿Qué tan involucrados estamos en la política? ¿Cuál es nuestra responsabilidad cuando se trata de votar? ¿Qué diríamos? ¿Cuáles son los principios de las Escrituras? Bueno, es un libro separado, pero tenemos un libro en Hechos Asombrosos. Debería votar un cristiano y básicamente habla de que, en primer lugar, nuestra lealtad debe ser hacia otro reino. No olvidemos que nos estamos preparando para vivir en otro reino diferente. Pero mientras estamos en este reino, queremos hacer lo que podamos para proteger la libertad de vivir y proclamar el Evangelio. Y porque somos un gobierno dirigido por otras personas, que debemos involucrarnos hasta cierto punto en la preservación de esa libertad, para todos los cristianos van a entrar en la cabeza, en la arena, y dicen, yo soy un ciudadano de otro reino, no me importa lo que pase ahora. Eso realmente se está despegando, pero no quieres involucrarte tanto. Jesús dijo, dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que no queremos estar donde estamos adorando a otro Dios a través de la política. Eso es al menos mi actitud amable. A veces la política casi puede convertirse en una religión para la gente y no pueden vivir sin ella. Tienen que obtener lo último y apoyan a cualquier candidato. ¿Hay una diferencia, Pastor Doc? Déjame preguntarte, entre apoyar a través de un individuo o apoyar problemas que nosotros como votantes pueden votar? Sí, por supuesto, y eres bienvenido a intervenir, Eric. Cuando estás votando por un presidente, como cristiano, sabes que no estás votando por un pastor nacional. Entonces no estás buscando que él sea pastor y estás buscando cuáles serán las políticas, y esas políticas, como dije, serán de libertad para que los cristianos vivan sus convicciones y les permitan proclamar sus convicciones. De eso se trata. Y por eso a veces miras la vida personal de las personas y tienes que taparte la nariz y votar, y puede haber momentos en los que estés convencido de que no hará ninguna diferencia si votas de una manera u otra. Pero creo que sí, nuestros padres fundadores, muchos de ellos eran cristianos y querían dar el gobierno a su pueblo. A menudo escuchamos ese mantra, para Dios y el país. Pero, ¿qué es lo primero que dice? Para Dios. Así que nos mantenemos anclados en la palabra de Dios. Y la Biblia aboga por qué? La libertad. El gobierno de Dios se basa en la libertad, por lo que nos basamos en principios bíblicos, pero al mismo tiempo vivimos en sociedad y queremos perpetuar la libertad
porque eso es lo que Dios representa. Y por eso creo que esa es nuestra prueba de fuego sobre nuestra posición y cómo votamos. Pero si simplemente nos volvemos, como dijiste, metemos la cabeza en la arena y no hacemos nada, entonces, ¿cómo estamos defendiendo la libertad? ¿Cómo estamos defendiendo la independencia que el gobierno representa? Sí, y muchos de los problemas que realmente afectan la vida cotidiana de las personas se tratan más a nivel estatal que necesariamente a nivel federal. Sé que de vez en cuando en California hay diferentes cosas, boletas, diferentes medidas en las boletas que realmente podrían definir la moralidad en el estado. Recuerda que hace varios años tenía la propuesta del matrimonio que estaba allí. Sí, en ese momento California realmente votó a favor de apoyar el matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso eventualmente cambió, así que creo que como cristianos definitivamente tenemos un papel que desempeñar a tratar de preservar lo que es correcto siempre y cuando podemos hacerlo. Y Pastor Doc probablemente puede hablar sobre esto, pero volviendo a Daniel, estoy seguro de que la política estaba en el aire en Babilonia y cómo pudo navegar a través de todo eso. Defendería al 100% su creencia sin comprometerse. Sí, bueno, dice en Daniel 6 que en la medida de lo posible el rey de Persia Darío iba a poner a Daniel sobre todo porque era muy eficiente y fiel. Pero el tiempo de oración de Daniel con Dios tenía prioridad incluso sobre el decreto del rey. ¿O José? Sí, lo mismo con José. Buen punto. Bueno, Eric, tenemos durante unos 60 segundos más y si hay algún pensamiento final en el contexto de lo que sucedió con este evento muy desafortunado y triste, un intento de asesinato que viene de una perspectiva cristiana. Si puedes decir algo a nosotros espectadores y oyentes, ¿qué dirías? Yo diría, concéntrense menos en las ideas conspirativas y entren en la palabra todos los días. Tengan una relación personal con el Señor porque esto resistirá la prueba del tiempo. Una cosa que me da esperanza y coraje en un mundo de lucha y confusión es que la Biblia dice que un día cada rodilla se doblará. Cada lengua confesará que Él es el Señor. Esto es reconfortante. Entra en la palabra, ten una relación con Él porque eso es lo que va a durar y eso es posible que algún día te llamen como a Daniel o a José. Amén. Bueno, gracias Eric. Apreciamos que te unieras a nosotros y nos conducieras para ayudarnos con nuestra presentación. Nos despedimos de ti por ahora. Estaremos de regreso en un momento, amigos. Estén atentos. Respuestas Bíblicas en Vivo regresará en breve. Guerras devastadoras, peleas políticas, desastres naturales, violencia. ¿Cuándo terminará todo? ¿Puede la Biblia realmente darnos una idea de los tiempos difíciles que estamos experimentando ahora? Los cínicos han dudado de su valor, los escépticos han descartado su confiabilidad, pero la Biblia ha perdurado durante milenios y más personas quieren saber lo que dice sobre nuestros días. Así que únanse a mí, amigos, de Doug Batchelor a partir del 20 de septiembre a las 7 p.m., hora del este. Hechos Asombrosos presenta la Odisea en la Profecía en el centro de Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Asiste en persona o puedas verla en transmisión en vivo en AFB, 3ABN, YouTube o Facebook. Puedes aprender el qué, cuándo y por qué que te preparará para lo que viene a nuestro planeta. Puedes tener un futuro sin miedo. Para obtener más información y para registrarse visite prophecyodyssey.com. ¿Sientes que tu mundo está fuera de control o tal vez los nuevos desafíos de la vida te están asustando más de lo que deberían? ¿Te estás hundiendo mientras piensas? La preocupación excesiva puede consumirte, comiéndote por dentro, resultando en enfermedad, insomnio y medio paralizante. También puede dañar las relaciones, arruinar las oportunidades y sí, disminuyen tu testimonio del Evangelio. La preocupación afecta a todos de manera diferente, pero todo esto está impulsado por el miedo. Entonces, ¿cómo puedes superar un mundo lleno de razones para estar ansioso? Me gustaría recomendarte mi nuevo libro, Encontrar la paz en un mundo de preocupaciones. Descubrirás un salvavidas para la victoria, un lugar donde puedes depositar tus preocupaciones en Cristo y experimentar una serenidad que no está sujeta a tus circunstancias. Envía un regalo de cualquier cantidad para recibir tu copia del nuevo libro del Pastor Doug, Encontrar paz en un mundo de preocupaciones. Llama al 877-232-2871 hoy.
Estás escuchando Respuestas de la Biblia en Vivo, donde cada pregunta respondida proporciona una imagen más clara de Dios y su plan para salvarte. ¿Qué estás esperando? Obtén respuestas prácticas sobre un buen libro para una vida mejor hoy. Si tienes alguna pregunta sobre la Biblia o viendo la vida cristiana, llámanos al 800 Dios dice, esto es 800-463-7297. Ahora, volvamos a unirnos a nuestros anfitriones para obtener más respuestas bíblicas en vivo. Bienvenidos nuevos amigos a Respuestas Bíblicas en Vivo. Y si acaba de sintonizarnos, este es un estudio bíblico interactivo internacional en vivo y es un programa especial. Hemos estado hablando un poco durante nuestra primera mitad sobre cuál debería ser una respuesta cristiana a la luz de los trágicos acontecimientos del intento de asesinato de ayer y que ha provocado furia en gran parte de la división política, y al mismo tiempo creo que otras personas están reconociendo la locura para calmarnos. Así que hemos estado respondiendo a algunas de las preguntas sobre si este evento tiene algún papel en la profecía bíblica. Y tenemos una oferta gratuita que trata el tema de la profecía bíblica estadounidense. Mi nombre es, por cierto, Pastor Doug Batchelor. Y John Ross. Y usted ve en la pantalla la revista llamada América en la Profecía Bíblica. Y este es nuestro objeto para cualquiera que llame y pregunte. Es uno de nuestros regalos. Simplemente llame y pregunte. Es 800-835-6747. Puedes solicitar una oferta también al 879. O puedes marcar el numeral 250 en tu teléfono inteligente y decir respuestas bíblicas en vivo y preguntar por la revista América en la Profecía Bíblica. Pastor Doc, vamos a atender las llamadas telefónicas, pero aquí tienes una foto interesante que viste que salió de alguien que supongo que estaba haciendo un reportaje televisivo en el meeting allá después de lo que ocurrió este tiroteo. Sí, uno de los libros más famosos sobre profecía bíblica en América en la profecía es el clásico llamado El conflicto de los siglos. Ha sido reimpreso con varios títulos. Vendemos ese libro aquí en Hechos Asombrosos bajo el título El levantamiento y la caída de Jerusalén. Y aquí estaba esta mujer entrevistada, aparece en Fox News, y ella tiene el libro en sus manos y realmente puedes verlo. No sé si lo está regalando, si alguien se lo acaba de regalar, pero pensé que era muy interesante que aquí hay alguien en este evento. Ayer en este evento José un libro sobre la profecía bíblica estadounidense allí, así que eso fue bastante notable. Absolutamente. Bien, estamos listos para ir a las líneas telefónicas. Nuestra primera persona que llamó. Gracias por su paciencia, Gary. Bienvenido al programa. Estás al aire. En 2 Tesalonicenses 2:9 dice, la venida del inicuo es según las obras de Satanás, con todas las señales poderosas y prodigios mentirosos y con toda injusticia y engaño entre los que perecen, porque no aman la verdad para ser salvos, y por eso Dios les enviará un fuerte engaño para que crean la mentira. Así que mi pregunta es, con tantas religiones diferentes y tantas denominaciones diferentes, ¿cómo sabes cuándo es la verdad? Oh, bien, esa es una gran pregunta. Sabes que hay tantas denominaciones diferentes. Siempre he dicho que la mejor manera en que puedes esconder un diamante es en un montón de vidrios rotos. Y el diablo quiere ocultar la verdad de la iglesia de Dios con todos estos ejemplos imperfectos de ellos. Ahora, quisiera estar seguro y apresurarme a decir, creo que hay muchos cristianos sinceros que se encuentran en una serie de denominaciones fracturadas, pero eso no significa que no haya verdad. Jesús dijo, tu palabra es verdad y la verdad te hará libre. Así que cuando quieras saber cuál es la verdad, asegúrate de elegir una iglesia basándote en que sea la más cercana a la verdad bíblica. No creo que haya creo que hay un par de iglesias que afirman infalibilidad, pero la mayoría de las iglesias protestantes no afirman infalibilidad. Nosotros no, pero soy un miembro de la iglesia porque creo que es la iglesia más cercana a la Biblia que puedo encontrar, y es por eso que ese tiempo paso respondiendo preguntas de la Biblia. Estoy aprendiendo a medida que avanzo. Tenemos un libro que habla de lo que se llama la búsqueda de la verdadera iglesia. Como usted dijo, Pastor Doc, estamos dando principios bíblicos que debes seguir cuando buscas una iglesia que sea fiel a la palabra de Dios. Solo llama y pregunta, es 800-835-6747 como nuestra línea gratuita de recursos, debo decir, y pregunta por el libro La búsqueda de la verdadera iglesia. Estaremos encantados de llamarlo, enviarlo a cualquiera que llame. Tenemos a Eric en Mississippi. Eric, bienvenido al programa.
Hola, pastores. Sí, Buenas noches. no tengo una pregunta de profecía, pero esta noche tengo una pregunta de historia con respecto al capítulo 11 de Génesis y el pasaje que habla sobre la Torre de Babel. Me encontré con un comentario histórico que sugería que había un remanente que permaneció específicamente, posiblemente, de los descendientes de Set y los hijos de Eber, que no participaron o no quisieron participar en la construcción de la Torre de Babel. Y si es así, me preguntaba si eso significa que su idioma no estaba codificado, o supongo que mi pregunta es, ¿sea alguna prueba bíblica de que el hebreo es el idioma original que habló Adán? Sabes que eso es una buena pregunta y lamento decir que es una pregunta que probablemente no pueda responder porque no veo nada en el texto que nos diga específicamente que hubo uno de los idiomas del mundo que no fue afectado, cambiado o alterado por lo que sucedió en la Torre de Babel. Y la otra cosa que es interesante es que con el tiempo, incluso dentro de un par de cientos de años, los idiomas evolucionan. Estaba de regreso en Inglaterra, sé que usted ha estado allí, Pastor Ross, probablemente miraste la Biblia de Wycliffe, y él tradujo la Biblia al inglés, y cuando miro ese inglés original de la Biblia, Wycliffe, las S con Fs y solo la redacción, es casi imposible que alguien que hable inglés americano, incluso inglés de Inglaterra, la lea. Por lo que los idiomas evolucionan, por así decirlo. Hoy en día hay cualquier idioma en el mundo que sea idéntico, así que, como hablaban en el Edén, creo que probablemente sea remoto. Así que, ¿qué idioma sería más cercano? No puedo esperar llegar al cielo. Es una de las muchas preguntas que quiero encontrar una respuesta, pero no sé. ¿Tienes alguna idea sobre eso? Sí, estoy de acuerdo, pastor. Quiero decir, el lenguaje ha cambiado, pero es interesante que sí, los descendientes de Set, al menos tienes a Noé, Set y sus descendientes, que no participaron en la Torre de Babel. Cualquier idioma que hablaran no se confundió. Ahora, como dijiste, si era hebreo, era muy diferente del hebreo que probablemente se habló en Israel, solo porque los idiomas cambian con el tiempo. Sabemos eso por los rollos del Mar Muerto, que el hebreo es incluso un poco diferente hoy día de lo que era hace 2000 años. Pero es una gran pregunta. Mis amigos españoles dicen que el español es el idioma del cielo, pero tenemos que ver y esperar. Bien, tenemos a Alejandra de Kansas. Alejandra, bienvenida al programa. Hola, Alejandra. ¿Estás en el teléfono? ¿Tu pregunta? Hola, mi pregunta es, ¿por qué Dios dejó a Satanás ganar? Ok, ¿por qué Dios dejó que Satanás ganara? Apreciamos tu llamada y tu pregunta. Bueno, Satanás no ha ganado. Hay batallas que parecen que Satanás ha ganado debido al mal que vemos en el mundo hoy. Pero al final la Biblia dice que Satanás va a perder. Será arrojado a un lago de fuego y será castigado por sus pecados. Y la Biblia nos dice en Ezequiel, nunca más lo serás. Así que sí, ha habido guerra. Tienes muchas batallas y parece que Satanás ha ganado algunas batallas, pero cuando lees Apocalipsis 12, Miguel y sus ángeles pelearon con el dragón, que es el diablo, y sus ángeles, y fueron expulsados. Y en esta última instancia, el diablo es un perdedor. Muy bien. Y sabes, tenemos una serie de lecciones, Alejandra. No te conozco, 6, 7. Es posible que te estés acercando a eso. Tenemos un conjunto de lecciones llamadas Aventuras Increíbles y es para niños. Y habla de eso. De dónde vino el pecado, de dónde vino el dolor y el sufrimiento. Es en estas lecciones. Así que podrías querer que tus padres revisen. Se llama El huevo del diablo. Es la lección. El huevo del dragón. Bueno, tenemos a Glenn escuchando en Ohio. Glenn, bienvenido al programa. Buenas noches, caballeros, y muchas gracias por atender mi llamada. Hace unos 3 días estaba sintonizando Radio 74 y los escuché terminar su lectura de la Biblia y estaba terminando en el Nuevo Testamento, Mateo 23, 37 al 39, y les diré que me quedé atónito al escucharlos leer eso, y lo que vino a mi mente fue que lo que leyeron fue que Jerusalén recibió una paliza y también el pueblo judío, y el orador dijo que no verían su rostro hasta que estuvieran de acuerdo de que bendito es el que viene en el nombre del Señor. Esto es lo que vino a mí. ¿Es posible que pueda ser la razón del retraso de la segunda venida? ¿Quiere decir que primero debe haber un avivamiento entre los judíos?
Sí. Bueno, primero que nada, déjame leer para nuestros amigos que están escuchando. Muchos de nuestros amigos están conduciendo en este momento y no tienen una Biblia frente a ellos. Dice en Mateo 23:37, Cristo llora sobre Jerusalén y dice, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, probablemente primero y principalmente Jesús está hablando a esa generación a la que le está hablando físicamente, porque muchas de esas personas a las que él había estado predicando rechazaron su enseñanza. Él salió del templo y dijo, tu casa te ha dejado desolado. Ten en cuenta, cuando Cristo comenzó su ministerio, él dijo, mi casa. Has hecho de la casa de mi padre casa de ladrones. Es para ser una casa de oración, pero él dijo, mi casa. Cuando lo rechazan 3 años después, dice tu casa. Esa generación que fue juzgada por la destrucción del templo de Jerusalén, muchos de ellos murieron perdidos habiendo rechazado al Señor. No lo volverán a ver hasta que vean la segunda venida y toda rodilla se doblará y dirá, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Habrá un avivamiento entre el pueblo judío? No creo que signifique que todos los judíos se van a convertir, pero creo que habrá un gran reavivamiento. Pablo habla de eso en Romanos 9:10, antes de que Cristo venga. Y sabes, habla de un retraso en la segunda venida. Pablo dice, porque Dios es paciente, no está dispuesto a que nadie, Pedro, no está dispuesto a que nadie ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Entonces dice, pero el día del Señor vendrá, así que hay un límite en cuanto a Dios va a esperar hasta la segunda venida. Bien, tenemos a Chloe escuchando. Chloe, bienvenido al programa. Hola, gracias por todo lo que hacen. Mi pregunta es, ¿por qué tenemos que tener tormentas? Sé que Dios nos prometió que habrá más inundaciones, pero ¿por qué Dios hace las tormentas? ¿Tienes miedo a las tormentas? Sí. ¿Lo tienes? Bueno, cuando era un poco más joven y había un gran relámpago justo encima de la casa, daba un poco de miedo, pero a veces me gusta ver la lluvia y el viento mover los árboles, es divertido, poderoso. Pero las tormentas en el mundo hacen que el mundo respire. Es la circulación del aire y las tormentas es agua de la tierra, crea la humedad, evita que los océanos se estanquen. Es porque las cosas se están moviendo en el mundo y mucho de eso sucede debido a que la luna gira alrededor del planeta, crea las mareas, la gravedad de la luna mueve el agua, mueve las mareas, que mueven el viento y crea un ciclo de vida. Si algo se queda estancado y no se mueve, comienza a morir. Entonces las tormentas son una de las formas en que Dios permite que el mundo respire. Y por supuesto, algunas tormentas pueden ser muy destructivas. Sí. Huracanes, tornados, y afortunadamente esas son más bien la excepción a la regla, pero Él no va a inundar el mundo nuevamente. sí, no va a ser una inundación mundial. Sí. Muy bien, la próxima persona que llama es Nick en California. Nick, bienvenido a Respuestas Bíblicas en Vivo. Sí, gracias. Mi pregunta es sobre Deuteronomio 23:3, diciendo que un amonita o moabita no entrará a la congregación del Señor hasta la 10ª generación. ¿Y cómo se aplica a Ruth, la moabita, especialmente en el contexto de Nehemías 13, donde redescubrieron esa parte de la ley y tuvieron que separar a la multitud mixta? Sí, bueno, esa es una gran pregunta. He visto que antes los moabitas maltrataron a los israelitas y por eso se pronunció una maldición contra ellos, que no podían entrar en la congregación hasta la 10ª generación. Bueno, Ruth aparece en la historia mucho antes de que pasen 10 generaciones. Se casa con Boaz y se convierte en la abuela de Isaí, bisabuela de David, y David se podría decir que son parte moabita. También es interesante, cuando David estaba siendo perseguido por Saúl para proteger a sus padres, él envió a sus padres a quedarse en la tierra de Moab, porque estaban relacionados a través de Ruth. A Ruth se le permitió estar en la congregación en el sentido de que fue adoptada. Ella dijo, he venido a adorar al Dios de Israel, así que ella realmente se convirtió. Y no solamente Ruth, tienes al siervo de David, Urías, elitita, y él era un converso al Dios verdadero. Así que las personas que se convirtieron y abrazaron al Dios verdadero, creo que se les permitió entrar. Muy bien, muy buena pregunta, Nick. Gracias. Tenemos a Tito escuchando en Virginia. Tito, bienvenido al programa. Hola, mi pregunta es,
¿Hay una falta de sinceridad cuando subes todos los días para volver a dedicar tu vida a Cristo? Cuando hay un llamado en una predicación. ¿Hay una falta de sinceridad? Bueno, estaría lejos de juzgar lo que hay en el corazón de cada individuo. Sí creo que puedes volver a dedicar tu vida al Señor todos los días. Intento hacerlo cuando me arrodillo todas las mañanas, solo darle a mi Señor mi vida por ese día. Pero sé que cuando tienes un llamado, algunas personas son un poco más sensibles y emocionales y simplemente sienten el tirón de su conciencia y quieren venir adelante. No sabría qué está pasando en el corazón de ese individuo, pero uno pensaría que es probablemente no necesariamente presentarse cada semana. Te preguntarías, ¿tienes paz? En teoría, si todos en la congregación se presentaran cada semana, en cierto modo anula el propósito de un llamado. Sabes, hay otras cosas en la iglesia de las que hablamos, el servicio de comunión, que es una nueva dedicación de uno mismo. Así que tenemos esas oportunidades y nuevamente, no quieres menospreciar. A veces creo que simplemente haciendo algo una y otra vez, comienzas a perder el poder detrás de por qué lo haces. Y si estás viniendo, obviamente, si hay una petición de oración especial que tienes o una carga que estás presentando ante el Señor, es un poco diferente, pues si solo respondemos, queremos responder, pero eso no significa que tengo que presentarme cada vez. Hay un equilibrio. Muy bien, la próxima persona que es Alan en California. Bienvenido Alan, bienvenido a Respuestas Bíblicas en Vivo. Saludos, gracias por atender mi llamada. Tenía una pregunta sobre, en Apocalipsis 7, Juan ve millones de personas con túnicas blancas, con ramas de palma, y le preguntan, ¿quiénes son? Y dice que son quienes salieron de la gran tribulación. Así que asumí que fueron las personas que fueron asesinadas durante la tribulación. Pero alguien me estaba diciendo que era la iglesia raptada y me estaba explicando que tenía algún sentido. Así que simplemente no sabía. ¿Es la iglesia raptada o es la gente de mártires asesinados durante la tribulación o es alguien más? Sí, buena pregunta, y es posible que el pastor Ross también quiera intervenir en esto, pero se habla de que primero menciona a los 144,000 y luego hay una gran multitud que nadie puede contar de todas las tribus, naciones y pueblos. Por lo que el anciano le pregunta a Juan, ¿quiénes son estos que visten y túnicas blancas? Y Juan dice, bueno, vives aquí, lo sabes, y ahora estoy en el versículo 14, él dijo que estos son los que han salido de la gran tribulación y lavaron sus túnicas y las blanquearon con la sangre del Cordero, por lo tanto están delante del trono de Dios. Así que algunos se han preguntado, bien, ¿es este el grupo que sale de la gran tribulación de la que habla Daniel en Daniel 12? Miguel se levanta, hay un tiempo de angustia como nunca ha habido y Jesús se refiere a eso en Mateo 24, o está hablando en términos más generales de personas que han pasado por la gran tribulación como lo hicieron los apóstoles y otros a lo largo de la historia. Hay una gran tribulación durante la Edad Media, entonces la pregunta es si habla más específicamente de aquellos que salieron a la gran tribulación final. No creo que esté hablando de la iglesia arrebatada en este momento. Bueno, creo dos cosas. La número uno, hay una tribulación antes de que Jesús regrese. Daniel 12 lo deja bastante claro. Y hay un grupo de personas que salen de la tribulación, lo que significa que están en la tierra durante la tribulación, pero son liberados. Y si juntamos todos los diferentes pasajes de las Escrituras, la Biblia describe un tiempo de problemas antes de que Jesús venga. Las 7 últimas plagas van a ser derramadas, pero Dios protegerá a estas personas durante ese tiempo, tal como lo hizo con los judíos cuando llegaron a las plagas de Egipto. Y luego los rescatará y hasta la segunda venida de Cristo. Ahora, el grupo en Apocalipsis 7 parece indicar que ellos son los que están vivos cuando Jesús venga, porque tienen el sello de Dios. Están atrapados cuando Jesús venga por segunda vez. Estos son de todas las naciones, lenguas y pueblos. El Evangelio eterno va a todas las naciones, lenguas y pueblos. Estos son los que respondieron a su último mensaje de advertencia y describe la segunda venida de Cristo. Sí, absolutamente. Gracias, te agradezco. Tenemos un libro, Pastor Doc, llamado ¿Quiénes son los que cantarán la canción de los 144,000? Solo tienes que decir quiénes son los 144,000, te enviarán el El número libro. por llamar es 800-835-6747 en cuanto al libro sobre los 144,000. Muy bien, tenemos a Lee en Texas. Lee, bienvenido al programa. Sí, señor, ¿pueden escucharme? Podemos. Bien, mi pregunta es, tengo una pregunta sobre los 10 mandamientos. Bueno, uno de ellos donde dice, honra a tu padre y a tu madre, en la cual realmente creo, pero ¿qué pasa si tu padre no ha hecho nada para que lo honres?
Sí, bueno, hay dos formas en que puedes honrar a una persona. Una es por su carácter, y si dices, mi padre simplemente no ha demostrado una actitud muy honorable de carácter, bueno, lo hace difícil, pero luego honras a una persona debido a su posición, y como tu padre, que es una posición que nada cambia, cuando interactúas con él, intenta ser lo más respetuoso posible. La Biblia nos dice que Pedro dice eso: si una mujer creyente está casada con un hombre incrédulo y él puede actuar de una manera terrible, pero si ella es amable y amorosa, él puede convertirse a través del comportamiento de la esposa. Lo mismo ocurre con tu padre. Si tienes un padre que es deshonroso, en primer lugar, no siempre tienes que interactuar con personas así que a veces hay casos en los cuales necesitas separarte de familiares porque es una situación poco saludable. Pero si estás en una situación en la que estás interactuando lo más posible, sé respetuoso, y tu bondad a veces puede ablandar su corazón y lograr un cambio. Así que eso no significa que si te piden que hagas algo inmoral, no lo escuches, no los obedezcas cuando requiere que desobedezcas a Dios, pero respétalos en la medida de lo posible debido a su posición. Muy bien. El siguiente, tenemos a Sean Illinois. Bienvenido a Respuestas de la Biblia en Vivo. Esperen, déjenme intentarlo nuevamente. Presioné el botón equivocado aquí. Sean en Illinois. Allá vamos. Sean, bienvenido al programa. Muchas gracias. Buenas noches, Pastor Dawkins, Pastor Ross. Y mi pregunta es, en Génesis 3:14, Dios le habló a la serpiente y le dijo, porque has hecho esto, y lo maldijo al suelo. Mi pregunta es, ¿sonó como si la serpiente tuviera una opción? Sí, el Señor, cuando dice que habló con la serpiente, en realidad está hablando con el poder detrás de la serpiente, el poder que habló a través de la serpiente. Las serpientes se convirtieron en el emblema del diablo porque fueron usadas por el diablo. Si vas a Apocalipsis 12, describe el diablo como el diablo, Satanás, el dragón y la serpiente. Y debido a que el diablo eligió el medio de una serpiente para engañar primero a Eva, todas las serpientes a lo largo de la historia pueden haber podido volar en algún momento. Tenemos estos reptiles voladores en un registro fósil. Fueron maldecidos a arrastrarse sobre la tierra, y Dios no se estaba desquitando con las serpientes en sí. Nunca escuché a una serpiente quejarse de arrastrarse por el suelo, pero en realidad era el diablo detrás de la serpiente. Las serpientes probablemente no tenían otra opción, como cuando Dios habló a través del burro. No sé si el burro tenía una opción. Y el cordero no tuvo opción para representar el sacrificio. Así es. La siguiente persona que llama es Jeremy en Idaho. Jeremy, bienvenido al programa. Hola chicos, ¿cómo les va? Excelente, gracias por llamar. Tengo una pregunta rápida. ¿Está bien leer el libro de Enoch? ¿Está bien leer el libro de Enoch? El libro de Enoch es lo que llamarías un libro apócrifo. Fue escrito por un judío devoto durante el cautiverio babilónico. Por lo que sabemos, nunca apareció en la historia antes de eso, y citas judías de una sección del libro de Enoch. Ahora déjame darte un ejemplo. El progreso del peregrino es una alegoría de la salvación. El progreso del peregrino no es una escritura, pero hay declaraciones divinas en el progreso del peregrino, donde Juan Bani y su autor se inspiraron citando esas declaraciones divinas o esas declaraciones inspiradas. No hacen que el libro completo sea la Biblia, por lo que el libro de Enoch tiene algunas cosas interesantes, algunas cosas que no son bíblicas, pero Judas se dio cuenta de que era un documento ampliamente conocido y citó un pasaje sobre la venida del Señor. ¿Está bien leerlo? No sé si hay algún peligro en él, solo sé que no es escritura. Muchas gracias, aprecio eso, Jeremy. ¿Tenemos tiempo para una más, Pastor Ross? Sí, tenemos a Gaby escuchando en Arizona. Gaby, bienvenida al programa. Sí, buenas noches, caballeros. No sé si hay un texto de la Biblia para esto, pero mi pregunta es, cuando el mundo esté completamente destruido y estemos de regreso en el nuevo cielo y tierra con Jesús por la eternidad, ¿qué pasará con Dios Padre y el Espíritu Santo? ¿Dónde residirán? Son entidades totalmente separadas. Muy bien, buena pregunta. Creo que tienes una respuesta clara en la Biblia. Nos dice en Apocalipsis, creo que es en capítulo 22, que Dios mismo estará con nosotros y veremos su rostro.
Ahora mismo Jesús dijo que ningún hombre puede ver al Padre y vivir. Y Dios le dijo a Moisés, ningún hombre puede ver mi rostro y sobrevivir, pero te pondré en el acantilado, en la roca, y tú verás mi gloria. Y mis espaldas, o me verás detrás, en otras palabras. Pero ahora miramos a través de un espejo, oscuramente, a causa de nuestro pecado. Eso es 1 Corintios capítulo 13, pero luego veremos cara a cara. Así que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, bueno, el Espíritu de Dios es omnipresente, está en todas partes, así que, por supuesto, estará también en la ciudad. Y por supuesto, la Nueva Jerusalén desciende a la tierra y la tierra se convierte en una especie de capital del universo. Casi reemplaza al cielo tal como lo conocemos ahora, porque Dios está aquí, la ciudad está aquí, el pueblo de Dios está aquí, la tierra está recreada. Es sorprendente que este planeta que se ha rebelado contra Dios, después de recreado, se convierte en el centro del universo, y la morada de Dios con el hombre aquí es un pensamiento asombroso. Absolutamente fantástico. Déjame ver, nos queda un minuto. Pastor Ross, tal vez lo que deberíamos hacer es terminar esto suavemente. Quiero explicarles a todos los que están escuchando, si no han escuchado esto antes, vamos a responder a algunas preguntas bíblicas rápidas. Incluso podría tener algunas preguntas sobre los eventos de este fin de semana, con el intento de asesinato y la profecía bíblica y algunos de estos temas. Y básicamente tenemos muchos oyentes escuchando la radio satelital que espera en un reloj diferente al de nuestras estaciones de radio terrestre y otras transmisiones de radio por internet. Así que cuando despidamos de las que están en satélite, permaneceremos sintonizados durante unos minutos y haremos preguntas bíblicas rápidas, por lo que también puede enviar sus preguntas bíblicas. ¿Cuál es la dirección? Sí, envía las preguntas a valquestions@amazingfacts.org y lo atenderemos e intentaremos responder tantas preguntas como podamos. Eso es correcto, y no olvides revisar todo lo demás que hace Amazing Facts en nuestro sitio web. Simplemente amazingfacts.org. Dios te bendiga. Gracias por escuchar la transmisión de hoy. Esperamos que comprenda su Biblia incluso mejor que antes. Respuestas Bíblicas en Vivo es producida por Amazing Facts International, un ministerio basado en la fe ubicado en Granite Bay, California. Hola amigos y bienvenidos nuevamente a Respuestas Bíblicas en Vivo. Gracias por sus preguntas vía email que enviaron. Nuevamente la dirección es valquestions@amazingfacts.org. Muy bien, Pastor Doc. Tenemos algunas preguntas geniales. La primera que tenemos aquí es, ¿Dios el Padre acompañará a Jesús en la segunda venida? Muy bien, esa es una muy buena pregunta, Pastor Ross, y he hablado de esto porque hay una declaración en la que Cristo le dice al sumo sacerdote que dice, me verás entrar a la diestra del poder, y siempre he asumido que para estar a la diestra del poder, Dios, el poder supremo, tendrías que estar a la diestra de Dios, pero entonces parece indicar también que Jesús trae al mundo redimido de regreso a la presencia del Padre. Dijo, voy a preparar un lugar para ti y te traeré de regreso. Y entonces, pero Dios, el Padre, es omnipotente, omnipresente. Bueno, en cierto sentido viene la presencia del Padre. En ese sentido, Dios envía su presencia y poder con Jesús. Sí, y luego le agregas a eso la tercera venida. Así que creo que hay suficiente evidencia para sugerir que sí. Jesús viene, está en una especie de misión de rescate, la segunda venida, para reunir a sus santos y llevarlos al cielo. Pero al final de los 1000 años, cuando la Nueva Jerusalén descienda de Dios, del cielo, y venga Jesús y vengan los redimidos y la ciudad, usted piensa que Dios el Padre estará allí también. Él no va a estar solo en el cielo cuando todo lo demás está sucediendo aquí. Por eso hay silencio en el cielo. Está bien. La siguiente pregunta que tenemos, Emanuel pregunta, ¿cuánto tiempo debe orar una persona por algo, incluso si parece que no hay solución? Depende de lo que sea. Pablo dijo que tenía una enfermedad y oró 3 veces. Eso probablemente significa que ayunó y oró 3 veces. Y Dios dijo básicamente, tienes que vivir con esto. Mi fuerza se perfecciona en la debilidad. Si estás orando por la salvación de un ser querido, nunca te rindas. La Biblia dice que donde hay vida, hay esperanza, en Eclesiastés. Así que siempre debes continuar orando por los seres queridos que anhelas ver salvos. Y entonces depende del problema. A veces Dios podría darte un empujón y decirle, respondió su oración y la respuesta no es ahora, o lo que sea, y simplemente quieres poner en las manos de Dios y seguir adelante. Muy bien, cuando alguien ayuna, ¿tiene que ayunar por cada petición de oración por separado o puede agruparlas? Una gran pregunta. Sí, bueno, agruparé la mía, porque el ayuno, odio perderme una comida, así que cuando ayuno pongo todo lo que puedo sobre la mesa.
en cuanto a las peticiones de oración y trato de explotar ese ayuno tanto como pueda. De hecho, tuve que ayunar antes de ir a una cita con el médico. Una vez dije, Señor, ¿puedo contar esto como un ayuno? Pero sí, el ayuno, por supuesto, es una gran disciplina solo para el autocontrol y serán bendecidos. Muchas gracias, amigos, por participar en Respuestas de la Biblia en vivo. Por favor, oren por el país, oren por la paz y la calma, que el Espíritu de Dios prevalezca. Dios los bendiga. Hasta la próxima semana. Respuestas de la Biblia en vivo. Respuestas honestas y precisas a sus preguntas sobre la Biblia.